Estamos en Madrigal de la Vera, comienzan las fiestas de Entre Vecinos, que es una de las fiestas de cultura popular de referencia en la comarca de la Vera, y Silvestre de la Calle y Alonso de la Calle, padre e hijo, de Guijo de Santa Bárbara, artistas, y además Silvestre es cronista oficial de Guijo de Santa Bárbara, han venido a Madrigal de la Vera para presentar dos documentales. ¿Nos contáis? Sí, se trata de dos vídeos documentales relativos a trabajos tradicionales de Gredos, ¿no? En este caso, el de los cabreros, como un pequeño homenaje a los cabreros de Guisando, Candeleda, Madrigal, Villanueva, El Raso, que fueron tan importantes en su momento, ¿no? Y el otro es de las actividades de los vaqueros, de la transhumancia, de trabajos con vacas, con bueyes, en definitiva es eso. Y él lo presentará, pues tiene más facilidad para esas cosas. Y nosotros lo que solemos hacer siempre, y ofrecemos esta actividad a ayuntamientos, a asociaciones culturales, es que proyectamos algún documental y se da una pequeña charla relativa al tema tratado en el documental, el tema central que se trata. En este caso, pues el tema de las cabras y la cultura cabrera, y por otro lado el tema de la cultura asociada al mundo del ganado vacuno. Entiendo, los documentales son también obra vuestra, están firmados claro. por vosotros, Sí, vale. sí. Llama la atención poderosamente el tema de las cabras, Silvestre, porque en la Vera quedan muy poquitas cabras y es una riqueza que yo creo no nos podemos permitir el lujo de perderla, pero ¿cómo lo hacemos? Efectivamente, la Vera no se entendería sin la presencia de la cabra ni de los cabreros. La cultura cabrera es lo que ha forjado la cultura verata, en realidad. Entonces, ¿cuál es la situación ahora mismo? Pues que la cabra está desapareciendo. Es verdad que el oficio de cabrero es durísimo, es uno de los oficios más duros que hay, el manejo en extensivo del ganado, pero nos encontramos con una serie de trabas que dificultan aún más la labor del cabrero, como es los bajos precios en origen del cabrito y de la leche, los altos costes de producción, las normativas sanitarias, la excesiva burocracia, que hay que hacer una gran burocracia, una cantidad de papeleos impresionante para todo, y no se facilita esas tareas a los cabreros. Entonces la cabra, por desgracia, va desapareciendo, y no es ya un problema desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, histórico, cultural, medioambiental, porque la cabra es un elemento clave en el ecosistema como controladora de la vegetación. Sabemos que si desaparece la cabra, aparecen los incendios. Y entonces la labor que realizaría la cabra, digamos de manera gratuita, hay que realizarla después extinguiendo los incendios, que es un coste para toda la población. Vale, en el programa oficial de Entre Vecinos se habla de los trabajos tradicionales de Gredos. ¿Nos podéis ampliar este titular? Sí, nosotros entendemos que Gredos es históricamente Gredos, incluso ¿en qué época fue? En la época de Carlos III, ¿no? Era una provincia en realidad. Sí, bueno, se entendía con el término de provincia, se refiere el historiador Gabriel Acedo de la Berrueza y Porras, que era de Jarandilla de la Vera, en 1667, cuando publica el libro Amenidades, Recreo y Florestas de la provincia de la Vera Alta y Baja, englobando todos los terrenos del sur de la Sierra de Gredos, todo lo que vertía al río Tietar. Es verdad que provincia en aquella época no se utilizaba tanto desde un punto de vista administrativo, pero sí
como una región que tenía características comunes, sobre todo características culturales comunes. Entonces, nosotros en lo que nos queremos centrar y hacer hincapié en esa cultura de los pueblos de Gredos Sur, pero que a su vez está muy vinculada con los pueblos de Gredos Norte por actividades como la trashumancia, la arriería. Había un intercambio constante de cultura entre el norte y el sur. A nosotros siempre nos gusta decir que la sierra no es una barrera que nos separa, sino que es algo que nos une tanto al norte como al sur. La sierra es el nexo de unión entre los pueblos del norte y los del sur. Y se trata de hacer intercambios culturales a nivel de lo que fueron las raíces culturales tradicionales del norte y el sur de Gredos. Entonces, pues hoy mismo hemos estado grabando la transhumancia de las ovejas desde Extremadura a Camino de León, en el puerto del Pico. Entonces, igual que eso, pues actividades como arar con vacas, arar con bueyes, trillar con bueyes, o con burros, es decir, que todavía quedan algunas de estas actividades. Entonces yo me encargo un poco de lo que es lo audiovisual y el de contar y de escribir. ¿Y la música quién la pone? Es nuestra, de nuestro disco. Lo que incorporamos es música nuestra, pero en algunos trozos lo que es la banda sonora. Es decir, puede tener letra, en algunos casos interesa, o en otros simplemente la música. Muy bien, muchas gracias. Alonso, Silvestre, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por esa labor de investigación que hacéis, por conservar nuestra cultura, que forma parte de la cultura popular de la Sierra de Gredos, de la comarca de la Vera. Y aquí en Entre Vecinos tenéis, desde luego, un papel muy relevante. Gracias. A vosotros. Gracias. A vosotros.